En los años 30, la neutralidad de la Cruz Roja la hizo cómplice de Mussolini. En la Segunda Guerra Mundial, fue cómplice de Hitler. Para no ser menos, en la Guerra Fría, fue cómplice de Stalin, Mao Zedong y Kim Il-sung. Sí, la Cruz Roja fue funcional a los tres grandes autoritarismos del siglo XX: el fascismo, el nazismo y el comunismo. En un siglo no aprendió nada o no quiso aprender. Ahora te voy a contar qué hizo la Cruz Roja en la Guerra Fría. Comentarios, dudas, lo que quieras preguntar acá mismo, lo que quieras comentar acá mismo en este video, así después lo charlamos entre todos e incluso entre ustedes pueden comunicarse o responderse. Empezamos. En los años 50 comenzó la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento entre Oriente y Occidente, entre el comunismo y el capitalismo, y la Cruz Roja intentó seguir con una neutralidad que ya se había mostrado imposible, porque ¿se puede ser neutral cuando de dos uno no quiere cumplir las reglas? ¿Pueden dos bailar el tango si uno se niega? Spoiler, no puede. Voy a simplificarlo, ¿no? Para que quede claro. Durante 35 años, Corea, la península de Corea, había sido una colonia japonesa, pero como Japón pierde en la Segunda Guerra Mundial y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos ganan, estas dos superpotencias se dividen la península coreana. Corea del Norte se la quedó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Corea del Sur, Estados Unidos. La división pasaba por donde aún hoy pasa, el paralelo 38. La idea era que en un futuro ambas zonas se unieran en un solo país. Pero en 1948, tanto el norte como el sur cedieron su propio gobierno. El 25 de junio de 1950 comienza la guerra, con el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con los ejércitos de China, o sea, todo el bloque oriental, a favor de Corea del Norte, y los Estados Unidos y las fuerzas de Naciones Unidas, o sea, el bloque occidental, apoyando a Corea del Sur. Y comienza el gran chantaje a la Cruz Roja, que por los convenios de Ginebra del año 1948 estaba obligada a proteger a los prisioneros de guerra, a todos los prisioneros. Otra vez, como en Italia y Alemania, tanto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como China usaron sus delegaciones de la Cruz Roja, sus delegaciones nacionales, con total desparpajo, sin respetar los principios de la Cruz Roja Internacional, que sí, ¿sabés qué hizo? Nada. Les dejó seguir perteneciendo a la Cruz Roja y seguir usando su emblema. La Cruz Roja China era presidida por Li Dequan, ministra de Salud del Partido Comunista, y puestos a ser leales, ¿a qué rojo crees que respondía? ¿Al de la Cruz o al del partido? Sí, al del partido. Al comienzo de la guerra, la Cruz Roja Internacional le pide a Corea entrar al país porque tenía obligación de atender a los prisioneros de guerra. ¿Respuesta? No. Decía el gobierno de Norcorea que la Cruz Roja era un agente imperialista estadounidense. Pero mirá el nivel de chantaje de los comunistas. La Cruz Roja no podía entrar en Corea del Norte porque Corea del Norte se lo había prohibido, pero sí entraba en Corea del Sur para visitar a los prisioneros del ejército comunista que estaban en manos de Corea del Sur. ¿Sabes qué dijeron los chinos y los rusos? ¿Ven que teníamos razón? Solo visita a los enemigos del socialismo y no a nosotros. Así como suena, le prohibían la entrada a la Cruz Roja y después la atacaban porque no entraba. Claro, este chantaje se hubiera terminado rápidamente si la Cruz Roja Internacional hacía públicamente: nene, pero si me prohibís la entrada, ¿qué querés que haga? Pero no lo dijo. ¿Sabes qué hizo? Nada. Como siempre, con el silencio todo empeoró. Entre 1951 y 1952, los comunistas acusaron a Estados Unidos de usar armas bacteriológicas y le exigieron públicamente a la Cruz Roja Internacional que investigase. Y otra vez la manipulación. Por un lado, los recursos de las Cruz Rojas de los países comunistas eran usados solo para ellos y le impedían a la organización madre, la Cruz Roja Internacional, que los inspeccionase, pero por el otro lado, les exigía que investigase a sus enemigos. ¿Sabés qué hizo la Cruz Roja? Nada. Pero esto ya le había pasado a la Cruz Roja en Asia. En la Segunda Guerra Mundial, Japón no permitió a la Cruz Roja Internacional entrar al país. Usó para eso un chantaje legal porque en la Convención de 1929 que firmaron todos los países, Japón hizo una reserva que le permitía negar o restringir el acceso de la Cruz Roja a los campos donde estaban los prisioneros aliados. En aquel momento tampoco la Cruz Roja dijo nada y permitió que la delegación japonesa de la Cruz Roja, que era una de las más ricas del mundo, desviara sus propios recursos solo para los propios y bloqueara los fondos internacionales destinados a los prisioneros aliados, que fueron además condenados a una de las peores tasas de mortalidad de la guerra. O sea, por cuestiones legales,
como en Japón, por cuestiones ideológicas, como en Corea del Norte, los países no permitían que la Cruz Roja Internacional cumpliera su obligación. ¿Eso es culpa de la Cruz Roja? No, pero sí es culpable de no haberlo denunciado. Si lo hubiera hecho, quizá los detenidos de los campos de concentración alemanes o los presos aliados en Japón no hubieran sido masacrados. Pero no dijeron nada y no pudieron demostrar tampoco que hayan conseguido algo a cambio de su silencio. Y vino el gran problema de esta guerra: los prisioneros. Por el artículo 118 del Tercer Convenio de Ginebra del año de 1949, se exigía la repatriación obligatoria de todos los prisioneros. O sea, terminada la guerra, cada prisionero debía volver a su país de origen. Sonaba lindísimo, taza a taza, cada cual a su casa. Pero no habían contado con este inconveniente. En los campos de Corea del Sur, más de 50.000 prisioneros norcoreanos y chinos se negaban terminantemente a volver a sus países. Muchos tenían miedo de ser considerados traidores o colaboracionistas y de ser asesinados, y otros simplemente no querían volver a vivir bajo un régimen comunista. Entonces, ¿qué hacía la Cruz Roja? ¿Cumplía con la ley y los enviaba a la muerte? ¿O defendía una nueva modalidad humanitaria que protegiera la voluntad del prisionero? Si lo hacía, si se plegaba a la idea de no devolver a los prisioneros que no querían regresar a China o a Corea, su imagen de neutralidad quedaría perjudicada para siempre y el bloque oriental diría: ¿ves? Trabaja para los occidentales. Ahora, si no lo hacía, si decía estoy obligada por ley a cumplir esa ley de devolución de los prisioneros, mandaba a 50.000 personas al infierno. ¿Qué fue lo que hizo en principio la Cruz Roja? Sí. Nada. Ante su inacción, las Naciones Unidas crearon la Comisión Neutral de Repatriación de Naciones Neutrales. Porque además, hasta que no se solucionara el tema de los prisioneros, no se terminaba la guerra, que en realidad nunca se terminó porque no se firmó un armisticio y ahora continúan en los papeles en guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur con el paralelo 38. Bueno, ¿qué pasó con esto? Tarde, totalmente subordinada a uno de los bandos en conflicto, en este caso Estados Unidos y Naciones Unidas, o sea, quienes apoyaban a Corea del Sur, la Cruz Roja rompió la neutralidad y tuvo un rol secundario en la no repatriación forzosa, en el hecho de que los prisioneros norcoreanos no volvieran a Norcorea o a China. Pero hay más. En todo el conflicto, la Cruz Roja jamás denunció las condiciones que imponían los comunistas, guardando la esperanza de que le dejaran finalmente inspeccionar los campos de prisioneros. Pero eran comunistas, jamás los dejaron. Resultados: de los 88.000 soldados surcoreanos reportados como desaparecidos en la guerra, Corea del Norte solo devolvió 7.862 al terminar la guerra. El resto, una cifra estimada en 50.000 personas, 50.000 prisioneros de guerra surcoreanos, simplemente desaparecieron. Pero se sabe, la gente no desaparece. Fueron retenidos ilegalmente por Corea del Norte, se les negó el estatus de prisioneros de guerra y fueron forzados a trabajar en minas de carbón y en fábricas. O sea, se convirtieron en mano de obra esclava y fueron clasificados, mira esto, en el escalafón más bajo del sistema social norcoreano. Un sistema que diferencia a los habitantes en 3 categorías. Lo voy a simplificar para que quede más claro. Los muy leales, o sea, son aquellos que están totalmente con el gobierno. Los más o menos leales, no sé, los trabajadores independientes, los que tienen un negocito, están ahí. Y los hostiles, bueno, los hostiles son los hostiles, los últimos. A ellos se les niega el acceso a buenas escuelas, no consiguen trabajo en el Estado, no pueden trabajar para el Estado y no pueden vivir en la capital. Hoy, en su mayoría, aquellos prisioneros de guerra ya fallecieron, pero la mancha social en el sistema de castas Songbun, que así se llama, persigue hoy a sus hijos y sus nietos. No se termina, no puedes cambiar de casta hacia arriba. A pesar de haber mantenido siempre su delegación en China y tener desde 2002 una delegación en Corea del Norte, la Cruz Roja no dice una palabra sobre aquellas 50.000 personas esclavizadas y su descendencia humillada a través de décadas que por ley tenía obligación de cuidar. Lo hace, no dice nada, lo hace para poder mantener una presencia en el territorio que está totalmente sujeta a los deseos del dictador, de Kim Jong-un. Es el nieto del dictador de la época de la guerra. Para la alegría de Kim, y escucha esto que es interesante, el director de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea, o sea, Corea del Norte, es Kang Yi-yang, un burócrata muy menor que se lo pasa elogiando al líder
todo el tiempo. Lo buscas en internet y todo el tiempo lo que son elogios al líder, ¿no? Bueno, este señor maneja la Cruz Roja coreana y la gran cantidad de dinero de la Cruz Roja coreana, ¿sabes de dónde viene? De Occidente. O sea, otra vez, no hablan de presos políticos de antes ni de ahora. Ayudan en inundaciones o sequías, en cuestiones de agricultura, en el pequeño espacio que la dictadura les deja. Eso sí, el dictador puede decir a todo el mundo que él permite a la Cruz Roja que la Cruz Roja trabaje en Corea del Norte y todos felices. 1953 termina con una nueva vergüenza para la Cruz Roja, pero habría más. En 1954 no tuvo la excusa de no poder visitar los centros de detención, que eran franceses. Entró, vio las torturas, que habían llegado a un nivel que nunca se había llegado en la humanidad, al menos en la época moderna. Lo vio y se cayó la boca. No quiso denunciar a uno de sus principales aliados y benefactores, Francia. La historia es increíble y demuestra una vez más cómo se fue rompiendo la Cruz Roja. Te lo cuento en el próximo capítulo. No te lo pierdas.